Estrenada en 2002, Spider-Man o El Hombre Araña es una película de ciencia ficción protagonizada por Tobey Maguire. En este video te mostraré algunos errores de continuidad que quizá nunca notaste de esta película. Peter Parker es un estudiante de preparatoria al que todos bulean en la escuela. Al inicio de la película lo vemos tratando de alcanzar el autobús escolar, pero ni siquiera el conductor le tiene respeto, pero tiene que detenerse cuando esta chica llamada Mary Jane le dice que se detenga. Cuando Peter entra al autobús, enfrente hay un camión que en el plano anterior no estaba. También se puede ver en unos planos que el día es soleado y en otros no. Además de que el autobús se ve bastante cerca de la vereda en unas tomas y en otras no. Incluso aparecen autos que antes no estaban entre un plano y otro. Al llegar a la escuela, Peter saluda a su amigo Harry y a su padre, Norman Osborn. Peter le dice a Norman que conoce su trabajo científico sobre nanotecnología y mientras mantienen una charla, podemos ver a una extra pasando varias veces detrás de ellos. Y hablando de extras, la película se filmó al menos en un principio como si fuera época de invierno, por eso tanto actores como extras llevan ropa abrigadora, pero en esta escena se puede ver a los verdaderos estudiantes de la escuela usando ropa de verano. Más tarde, mientras los estudiantes están viendo varias especies de arañas, Harry señala una para que la vea Peter, y vemos que sostiene los papeles que trae en su mano de forma distinta entre planos. Peter le pide a Mary Jane sacar unas fotografías para el diario escolar. Mientras esto sucede, una araña genéticamente modificada se posa en la mano de Peter y lo muerde. Peter vive con sus tíos May y Ben, y la primera vez que los vemos, su tía May lleva un mantel en el hombro, el cual cambia de posición al cambio de plano. Más tarde llega Peter a casa y no se siente bien luego de la picadura de la araña, por lo que se va directamente a su habitación. Mientras tanto, en una corporación llamada Oscorp, Norman se somete a un experimento para lo cual bebe un líquido y entra a una máquina. El resultado final es que se convierte en el némesis del Hombre Araña, el Duende Verde, y se puede notar que los electrodos que lleva en el pecho cambian de posición entre un plano y otro, así como también su ropa en el suelo. Al día siguiente, cuando Peter se despierta luego de dormir en el suelo, detrás de él vemos una manta, pero apenas se incorpora ahora la lleva sobre sus hombros. Luego descubre que su vista ahora es perfecta y ya no necesita sus gafas, además de que ha incrementado considerablemente su musculatura. Además, mientras trata de usar sus gafas, se puede ver los dedos de alguien de la producción. También se puede notar que la graduación de sus gafas es notablemente distinta a las que vimos al inicio de la película. Peter encuentra a Mary Jane y planea hablarle en la parada del autobús escolar, pero en ese momento llegan unos amigos en un auto y se la llevan, aunque vemos que los rayos del sol se han movido considerablemente en apenas unos segundos. Nuevamente Peter pierde el autobús y al tratar de alcanzarlo descubre que su mano es pegajosa cuando se queda pegada en el cartel que está a un costado del autobús, el cual por cierto se puede notar que está unido al mismo de una manera diferente en las distintas tomas. También se nota que algunos autos desaparecen y otros aparecen en los cambios de plano. Norman despierta sin recordar lo que pasó la noche anterior y ni siquiera recuerda haber asesinado al doctor que trabajaba con él. Además, le informan que un planeador y un traje que estaban desarrollando en Oscorp han desaparecido. Más tarde, a la hora del almuerzo, Mary Jane resbala con un jugo derramado en el suelo. Peter logra atraparla y no deja caer las cosas de su bandeja. Después comienza a sacar telaraña de sus manos y por accidente arroja una bandeja con comida sobre Flash. Y aunque vemos que cae sobre su hombro izquierdo, en este plano está sobre el derecho. Cuando Peter se retira del lugar, se puede notar que la bebida con la que segundos antes resbaló Mary Jane ha desaparecido. Flash sigue a Peter y trata de golpearlo, pero debido a sus nuevas habilidades, Peter esquiva fácilmente sus golpes y lo sostiene de un brazo de forma distinta entre un plano y otro. Además, vemos que la mancha de la camisa de Flash es diferente en las distintas tomas. Finalmente, Peter lo derriba de un golpe, y varios estudiantes se asombran o se asustan, y se puede ver que la expresión de este sujeto primero es de asombro, al cambio de plano lo vemos sonriendo y aplaudiendo, y al siguiente plano nuevamente está asombrado. Además, en este plano podemos ver brevemente a un camarógrafo. Peter descubre que puede trepar paredes al igual que una araña.
además de que puede brincar demasiado alto. Después lo vemos corriendo sobre varios edificios y se puede notar que pasa por este lugar 2 veces. Después comienza a perfeccionar su técnica de expulsar telaraña y pasa de un edificio a otro. Al ver que Flash impresiona a Mary Jane con un auto, Peter decide adquirir uno, por lo cual planea inscribirse en un concurso de lucha en el cual debe permanecer 3 minutos en el ring para poder obtener $3,000. Luego de plasmar ideas para su disfraz de lucha, Peter continúa perfeccionando su técnica de manejo de su telaraña y lo vemos romper esta lámpara y el ruido llama la atención de su tía May. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estás haciendo? Cuando la tía se retira, se puede ver que la lámpara reaparece intacta en su sitio, así como este cohete a escala, el cual unos segundos antes también destruyó. Cuando Peter acude a las luchas, es su tío Ben quien lo lleva al lugar, y es ahí donde dice la famosa frase emblemática de la película: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Además, se puede notar que esa calle es de un solo sentido, pero está claro que la escena desde dentro del auto fue filmada en otra calle, puesto que en el reflejo de la ventanilla se aprecian unos autos que van en sentido contrario. Una vez en las luchas, a Peter lo meten dentro de una jaula donde tiene que luchar contra un tipo al que nadie ha podido derrotar en el lugar. Para ganar los $3,000, Peter debe permanecer al menos 3 minutos, pero usando sus nuevas habilidades logra derrotar al sujeto en menos tiempo, por lo que al final no le quieren pagar lo acordado. Decía 3 grandes por 3 minutos y lo venciste en 2. Por eso te doy 100, considérate afortunado. En ese momento llega un asaltante a llevarse todo el dinero y Peter lo deja escapar, puesto que no le pagaron el dinero que merecía. Al salir del lugar, descubre que alguien le disparó a su tío y se robó su auto. Peter va tras el ladrón y logra alcanzarlo. Al posarse sobre el auto, el ladrón comienza a disparar. Peter salta sobre un camión y después sube a un puente, y cuando vuelve a mirar el auto se puede notar que los agujeros de bala han desaparecido. Peter lo vuelve a alcanzar y el ladrón finalmente se impacta, y en este plano podemos ver 9 agujeros de bala, aunque el tipo disparó solamente 7 veces. Después entra a un almacén y vemos que lleva su arma en la mano izquierda, pero al cambio de plano en la derecha. Peter lo encara y lo azota contra una puerta, y al tipo se le cae el arma y saca una navaja. Cuando Peter lo patea se le cae la navaja y su arma reaparece, y vemos que también su gorro desaparece. En ese momento Peter descubre que el asesino de su tío es el mismo hombre al que unos minutos antes dejó escapar. Aunque cuando ve el recuerdo en su mente, se puede notar que el movimiento del ladrón es distinto. Gracias. 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 Además, se puede escuchar que antes de apuntarle a Peter, el tipo amartilla la pistola. Pero al cambio de plano se nota que la pistola no está amartillada. Finalmente, el asesino se tropieza y Peter no tiene que ensuciarse las manos. Unos días después, cuando Peter y sus compañeros están en la ceremonia de graduación, Norman se acerca a hablar con Peter y vemos que pone sobre él su mano izquierda o derecha según cambia el plano, o en algunos planos no tiene la mano sobre Peter. Si algún día necesitas algo, llámame. Un día Peter observa los dibujos que hizo para crear su disfraz y recuerda las últimas palabras que le dijo su tío Ben. En ese momento comienza a combatir el crimen anónimamente con sus habilidades y todos comienzan a hablar de él. Incluso llega a la prensa y nos muestran varias notas que hablan sobre él, y se puede notar que en algunas de ellas repitieron los textos para rellenar los espacios, como por ejemplo en esta, y también en esta otra. Por otro lado, conocemos al señor Jameson, quien es editor en jefe de un prestigioso diario de Nueva York, el cual quiere conseguir una buena fotografía del hombre araña del que todo el mundo está hablando, y vemos que esta taza cambia de posición en los cambios de plano. Un día Peter se encuentra con Mary Jane, la cual trabaja en un restaurante, y le dice que ahora está saliendo con Harry, y mientras charlan, podemos ver a una mujer que pasa 2 veces detrás de ellos, y también podemos ver que este auto pasa también 2 veces. Pero definitivamente el que se lleva el premio es este señor. Veamos cuántas veces aparece en escena. Estoy buscando trabajo. Ya estás actuando. Él no vive con los pies. Noche.
Peter le confiesa a Harry que acaban de despedirlo de su empleo. En ese momento observa un diario en el cual ofrecen una jugosa cantidad de dinero a aquel que sea capaz de conseguir una fotografía de el Hombre Araña, por lo que la próxima vez que sale a combatir el crimen, él mismo se toma las fotografías y vemos que enfrenta a unos tipos que levantan sus armas, pero al cambio de plano desaparecen. $200 por todas. Me parece muy poco. Llévatelas a otro lado. Siéntate. Dámelas. Te daré 300. Cuando Peter cobra su primer sueldo por las fotos, la correa de su cámara se puede ver en unos planos y en otros no. Mientras tanto, en Industrias Oscorp, los ejecutivos de dicha empresa le informan a Norman que venderán la compañía y él está fuera, a pesar de ser el fundador de la empresa. Yo inicié esta compañía. ¿No saben cuánto he sacrificado? Además, se puede notar que las carpetas de los que están en la mesa, la mayoría están abiertas, pero al cambio de plano están cerradas. La venganza de Norman llega rápidamente al aparecer frente a ellos como el Duende Verde, usando además el planeador que habían desarrollado en Oscorp. Para ello, lanza unas esferas que explotan y la multitud que está en el lugar huye asustada. Además, vemos que Peter salva a un hombre y a una mujer que están de frente y al cambio de plano están de espaldas. También se puede notar que el cabello de Peter luce distinto en los cambios de plano. Mary Jane está a punto de caer y se puede notar que este candil desaparece y reaparece en las distintas tomas. Peter decide combatir al Duende Verde, para lo cual vemos que usa su traje de el Hombre Araña. Después de intercambiar golpes, Peter logra averiar el planeador, por lo que el Duende Verde escapa del lugar. Luego salva a Mary Jane, en tiempo que en el suelo se observan pedazos de escombro que desaparecen y reaparecen en los cambios de plano. Un día, el Duende Verde busca al responsable de hacer las fotos del Hombre Araña en el diario de Jameson. En ese momento aparece el Hombre Araña y el Duende Verde lo duerme, y enfrente podemos ver un edificio, pero cuando el Hombre Araña cae y el Duende lo atrapa, enfrente no hay ningún edificio que pudiera ser el mismo que vimos en este plano. Después, el Duende lleva al Hombre Araña a un sitio donde le propone unir fuerzas. Lo que tú y yo crearíamos, o lo que destruiríamos. Te lo dejo de tarea, héroe. Posteriormente, Peter y Mary Jane tienen una pequeña conversación y al despedirse, unos sujetos comienzan a seguirla. Peter regresa como el Hombre Araña y salva a Mary Jane de los maleantes y arroja a dos de ellos a unas ventanas, las cuales se rompen, pero un par de planos después reaparecen intactas. Después vemos al Hombre Araña levantar a uno de ellos y al cambio de plano tiene su pie sobre la acera. Mary Jane le agradece al Hombre Araña con un beso, aunque se puede notar que cuando le quita la máscara, el traje le cubre a Peter casi todo el cuello, por lo que tendría que haber sido visible unos segundos antes mientras charlaban, además de que el traje luce bastante diferente a aquel día cuando luchó por primera vez contra el Duende Verde. Un día ocurre un incendio en un edificio y el Hombre Araña salva a un bebé, luego regresa a salvar a una mujer, pero resulta ser una trampa del Duende Verde. Cuando este último le pregunta al Hombre Araña sobre su propuesta, este lo rechaza y comienzan a luchar. El Duende Verde le arroja unos artefactos y logra hacerle una herida en un brazo. Nadie me dice que no a mí. Para la cena del Día de Acción de Gracias se reúnen Mary Jane, Harry y Norman con Peter y su tía, y vemos que mientras esperan a que llegue Peter, este aparece con su traje del Hombre Araña, por lo que tiene que ocultarse, y aunque lo vemos aterrizar en el balcón, al cambio de plano ya está dentro de su habitación. Luego se oculta de Norman y una pequeña gota de sangre resbala de su brazo, pero luce mucho más grande cuando cae al suelo. Cuando están por empezar a cenar, Norman descubre la herida que Peter tiene en el brazo, y es ahí cuando descubre que Peter es quien está detrás del Hombre Araña, aunque ¿por qué mejor no le quitó la máscara cuando lo durmió y le propuso unir fuerzas? Cuando Norman vuelve a hablar con su alter ego, el Duende Verde, este le dice que para dañar a Peter debe acabar con su tía May, por lo que va a atacarla y su tía termina hospitalizada. En ese momento Peter descubre que el Duende Verde ha descubierto su verdadera identidad. El siguiente paso del Duende Verde para tratar de doblegar a Peter es atacando ahora a Mary Jane, para lo cual
lo pone en una situación en la cual debe decidir si la salva a ella o a unas personas a bordo de un teleférico. Varias personas se unen para ayudar al Hombre Araña y es así como pueden salvar a todos. Después comienzan a luchar nuevamente el Hombre Araña y el Duende Verde y este último domina el combate hasta que amenaza con deshacerse de Mary Jane. Es ahí cuando el Hombre Araña recobra fuerzas y vemos que derriba un muro sobre él, el cual luce distinto al cambio de plano. Cuando el Duende Verde se ve derrotado, tiene que confesarle a Peter que él en realidad es Norman Osborn. Después intenta acabar con Peter usando el planeador, pero una vez más Peter logra salvarse gracias a sus habilidades. Al final, Peter y Mary Jane se despiden en el funeral de Norman y vemos que ella coloca su mano sobre él de forma distinta en los cambios de plano. Si te gustó este video, dale like, comenta, compártelo y suscríbete a este canal para seguir viendo videos como este.